Mañana vence la renta de tu taller, y no la tienes, aunque llevas todo el año trabajando 18 horas al día, sin un domingo, sin un descanso, hasta caer rendido cada noche. Te queda una noche, y en la cabeza ya te ronda la única salida que se te ocurre: aceptar mañana un trabajo más, enorme y mal pagado, y matarte todavía un poco más, por si acaso. Y si te dijera que la razón por la que te esfuerzas tanto y no avanzas nunca no es que trabajes poco, ni que la suerte no te acompañe, ni que el mundo sea injusto contigo, sino una creencia que llevas dentro desde niño, tan vieja que ya no la ves, que te hace confundir el sufrimiento con el mérito y el cansancio con el progreso. Existe una orden, un decreto que no sirve para conseguir más fuerza, ni para aguantar más horas, ni para trabajar más duro. Un decreto que hace lo contrario de lo que crees que necesitas. Te enseña a dejar de golpear, para que por fin empieces a avanzar. Y funciona en 24 horas, porque tu problema nunca fue la falta de esfuerzo. Tu problema es que llevas años poniendo todo tu esfuerzo en el lugar equivocado. Esto no aparece en los libros de Florence Scovel Shinn, ni lo repetía en sus salas. Este decreto lo guardaba para un tipo de persona que a ella le partía el corazón, porque era la más trabajadora de todas y la más pobre a la vez, el que se mata trabajando y no avanza, el que hace todo bien, cumple, madruga, no descansa y aún así ve pasar los años en el mismo sitio, mientras otros que se esfuerzan la mitad lo adelantan. Florence lo llamaba, con esa dureza que a sus alumnos les dolía, la orden que endereza el esfuerzo torcido. Y decía que era de las más difíciles de aceptar, porque para usarla hay que soltar una idea sagrada, casi religiosa, la de que uno merece por lo que sufre. Florence Scovel Shinn fue una de las maestras metafísicas más enigmáticas del siglo XX. Ilustradora, actriz, y con los años, sin buscarlo, la mujer a la que llegaban los que habían probado ya todo lo que sabían, y a los que solo les quedaba probar trabajar todavía más. No consolaba. No prometía milagros fáciles. Miraba a la persona, le nombraba en 2 frases el error que la tenía atada y le entregaba una herramienta exacta. Sus alumnos decían que sus palabras eran como el bisturí de un cirujano. Cortaban justo donde dolía, pero sacaban el mal de raíz. Y hay un caso que se contó durante años y que es distinto de todos, porque no es la historia de un holgazán al que le fue mal, sino la de un hombre que trabajó como una bestia toda su vida y estuvo a punto de morir pobre, no por vago, sino por lo contrario. En el invierno de 1934, al fondo de un callejón de la calle 118, había una herrería. No tenía letrero bonito. Tenía una puerta de tablones ennegrecidos por el humo, y de adentro salía, desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, el sonido de un martillo contra el yunque, rítmico, terco, incansable. Ese martillo era Vicente Molina. Vicente tenía 40 años y parecía de 55. Era un hombre grande, de brazos como cables de acero, con la espalda ya encorvada de tantos años inclinado sobre el yunque, y las manos y los antebrazos sembrados de cicatrices blancas y rosadas, el mapa de 1000 chispas de brasa que le habían saltado encima sin que él siquiera se apartara, porque apartarse era perder tiempo. Se levantaba a las 4 de la mañana, encendía la fragua y golpeaba hierro hasta las 10 de la noche, cuando el cuerpo por fin no le respondía y se dejaba caer en un catre, en un rincón de la misma herrería, para volver a empezar 4 horas después. Vicente era, sin discusión, el hombre más trabajador de todo el barrio. No cerraba nunca, no tomaba un domingo, no conocía la palabra descanso. Herraba caballos, arreglaba rejas rotas, soldaba, remachaba, afilaba, hacía clavos, reparaba ollas, aceptaba absolutamente todo lo que entrara por su puerta y lo cobraba baratísimo, más barato que nadie, porque le daba vergüenza cobrar caro. Cuando un cliente regateaba, Vicente bajaba el precio. Cuando alguien no tenía para pagar, Vicente hacía el trabajo igual y anotaba una deuda que casi nunca cobraba. Trabajaba el doble que cualquiera y cobraba la mitad. Su cuerpo llevaba la cuenta de todo aquello, aunque Vicente no la quisiera leer. A los 40 años, las manos ya no le cerraban del todo por las mañanas.
Tenía que abrirlas y cerrarlas un rato junto a la fragua hasta que los dedos obedecían. La espalda le dolía de un modo sordo y constante, de tanto martillar inclinado, y por las noches, en el catre del rincón, se dormía antes de terminar de acostarse, de puro agotamiento. Comía de pie junto al yunque, sin soltar el trabajo. Rosario le llevaba la comida a la herrería porque él ya casi no subía a la casa. Le decía que no tenía tiempo de sentarse a la mesa, que cada minuto sentado era un clavo que no hacía. Y Rosario lo miraba consumirse, año tras año, con la angustia de quien ve a un hombre fuerte cavando su propia tumba a martillazos, convencido de que cava un pozo. Los domingos, cuando el barrio entero descansaba, el martillo de Vicente seguía sonando al fondo del callejón. Los vecinos lo señalaban como ejemplo. Miren a don Vicente, ese sí que es trabajador. Y Vicente, que oía esos elogios, se los guardaba como el único salario que nunca le faltaba, el orgullo de ser el que más se sacrificaba. Ese orgullo era, aunque él no lo supiera, la cadena mejor forjada de toda su vida, porque lo ataba a la misma rueda que lo hundía. Un hombre que se enorgullece de su sufrimiento no busca la salida del sufrimiento, la teme, porque salir sería traicionar aquello que lo hacía sentirse digno. Y era pobre. Esa es la parte que no cerraba, la que volvía loca a su mujer, Rosario, que lo veía consumirse. Un hombre que trabajaba 18 horas al día, todos los días del año, debía 2 meses de la renta de la herrería. Le vencía mañana, y no tenía cómo pagarla. Después de un año entero de matarse, Vicente Molina estaba exactamente donde había empezado, solo que más cansado, más encorvado y con más cicatrices. Y para colmo, tenía delante de los ojos, a 3 cuadras, la prueba viva de que algo en su manera de trabajar estaba mal. Porque en la avenida había otra herrería, la de un tal Onofre, un ferreiro que Vicente, en el fondo, despreciaba un poco. Onofre abría a las 8, cerraba a las 6, descansaba los domingos, no aceptaba cualquier trabajo y cobraba caro, a veces el triple que Vicente. Y a Onofre le iba bien. Tenía 2 ayudantes, ropa nueva, la renta pagada. Vicente no entendía cómo era posible que el vago de Onofre, que trabajaba la mitad, prosperara, mientras él, que se dejaba la vida en el yunque, se hundía. Lo atribuía a la suerte o a que Onofre era un aprovechado sin escrúpulos. Nunca se le había ocurrido que la diferencia pudiera estar en él. Esa tarde, la de un jueves de febrero, con la renta venciendo al día siguiente, a Vicente le llegó una oferta. Un capataz de una obra grande necesitaba miles de clavos y remaches, urgente, y le ofreció el trabajo a Vicente porque sabía que él lo haría barato y sin dormir. Era una montaña de trabajo, pagada a precio de miseria, que le tomaría 2 semanas de 18 horas diarias y que apenas le daría para tapar la renta atrasada. Y Vicente, agotado como estaba, con el cuerpo pidiéndole a gritos parar, estaba a punto de decir que sí, porque en su cabeza no había otra salida. Si estaba mal, era porque no había trabajado suficiente, así que la respuesta era trabajar más, siempre más, matarse un poco más. Y aquí es donde esta historia deja de parecerse a la de cualquier pobre sin suerte, porque el problema de Vicente Molina no era la pereza ni la mala fortuna. Su problema era una idea que llevaba clavada en el pecho desde niño y que nunca había cuestionado, porque le parecía tan evidente como que el fuego quema. La idea de que el dinero se gana sufriendo, de que uno merece según lo que se sacrifica, de que descansar es de flojos, cobrar caro es de ladrones, y que la única forma honrada de ganarse el pan es reventándose el cuerpo. Su padre había sido así, y el padre de su padre. Vicente había heredado la fragua, la bigorna, el martillo, y también esa creencia, y la cumplía con una devoción de mártir. Esa noche, mientras cerraba la puerta de tablones, pasó por la herrería una clienta, una mujer mayor, delgada, de porte muy recto, que traía en las manos un candelabro de hierro viejo, retorcido, con una pata quebrada. No era una clienta cualquiera. Había algo en su calma que no encajaba con el callejón. Le preguntó a Vicente si podía enderezarle el candelabro, que había sido de su madre. Y mientras Vicente lo miraba a la luz de la fragua casi apagada, la mujer lo miró a él.
Le vio la espalda encorvada, las manos llenas de cicatrices, las ojeras, el catre en el rincón. Y en vez de hablar del candelabro, le dijo una frase que a Vicente lo dejó con el martillo en el aire. Le dijo: «Usted trabaja como si le pagaran por sufrir, y por eso le pagan tan poco». Vicente, que no estaba acostumbrado a que nadie le hablara así, y menos una señora con un candelabro roto, se quedó mirándola. Le preguntó, medio ofendido, qué quería decir con eso, y la mujer, que era Florence Scovel Sheen, dejó el candelabro sobre el yunque, se sentó en el banco del rincón como si tuviera todo el tiempo del mundo, y en vez de irse, le hizo la pregunta que nadie le había hecho a Vicente en 40 años. Le preguntó: «Dígame una cosa, usted trabaja el doble que cualquier herrero de este barrio, ¿verdad? Y gana la mitad. ¿Por qué cree que es?». Vicente contestó lo que siempre contestaba: «Mala suerte. Y que los que ganan más son unos aprovechados que cobran de más». Florence negó despacio con la cabeza y le dijo, sin ninguna crueldad, pero sin soltarlo: «No. Onofre, el de la avenida, no gana más que usted por aprovechado. Gana más porque él le cobra al cliente por el hierro que entrega. Usted le cobra por el sufrimiento que le cuesta. Y el sufrimiento, Vicente, no vale nada en el mercado. A nadie le importa cuánto sufrió usted para hacer una reja. Le importa la reja. Usted ha pasado la vida vendiendo lo único que el mundo no compra, que es su cansancio, y regalando lo único que sí vale, que es su trabajo». Vicente se quedó callado, porque nunca lo había pensado así, y algo en esas palabras le tocó un nervio. Y Florence, viendo que había dado con la herida, se levantó, tomó el martillo de Vicente del yunque, lo sopesó, y le dio la imagen que él recordaría el resto de su vida. Le dijo: «Usted es herrero, así que le voy a hablar en su oficio, para que no se le olvide nunca. Usted sabe mejor que nadie que el hierro solo se dobla cuando está al rojo, ¿verdad? El herrero pone el hierro en la fragua, espera a que tome el color, y entonces, con un solo golpe bien dado, lo dobla. Ahora dígame, ¿qué le pasa al que golpea el hierro frío?». Vicente contestó, casi sin querer: «Que no lo dobla, que se rompe el brazo, que gasta el martillo, y que el hierro queda igual». «Exacto», dijo Florence. «Y esa es su vida entera, Vicente. Usted lleva 40 años golpeando el hierro frío. Mucho martillo, mucho sudor, mucho cansancio, muchas cicatrices. Y el hierro de su vida sigue igual de tieso, en el mismo lugar. No le falta fuerza en el brazo, le sobra. Lo que le falta es poner el hierro al fuego antes de golpear. Le falta dirección. Usted golpea y golpea y golpea, creyendo que el problema es que no golpea bastante. Y el problema nunca fue ese. El problema es que golpea frío». A Vicente se le hizo un nudo en la garganta, porque un herrero entiende esa imagen en el cuerpo, no en la cabeza, y acababa de ver en ella 40 años de su vida. Y Florence, ya sin soltar el asunto, le señaló exactamente dónde estaba el fuego que él no usaba. Le preguntó: «Ese candelabro que le traje, ¿usted sabría no solo enderezarlo, sino hacer uno igual, de esos antiguos, con las hojas de hierro forjadas a mano?». Vicente dijo, con un orgullo viejo que hacía años no sentía: «Claro que sé. Eso me lo enseñó mi padre. Sé hacer rejas, faroles, hierro fino, de artesanía, lo que ya casi nadie sabe hacer». «¿Y cuánto de eso hace usted a la semana?». Vicente bajó la cabeza. «Nada», dijo. «No tengo tiempo. Me paso el día herrando caballos y haciendo clavos baratos». Y Florence dijo la frase que le dio la vuelta entera. «Entonces usted tiene oro en las manos y se pasa la vida sacando carbón. Tiene una habilidad rara, que se paga cara, que casi nadie más tiene en esta ciudad, y la ha enterrado bajo una montaña de trabajo barato que lo está matando, porque en el fondo usted cree que el trabajo fino, el que disfruta, el que hace descansado y con arte, no es trabajo de verdad, porque no le hace sufrir bastante. Onofre no le gana por listo. Le gana porque no confunde sufrir con merecer». Vicente,
que sentía que cada palabra lo desnudaba, se defendió con lo único que tenía, que era la voz de su padre. Pero así me enseñaron. Mi padre trabajaba de sol a sol y su padre antes que él. El que no se sacrifica no vale nada. Y Florence asintió sin discutírselo, porque sabía que ahí, en esa frase, estaba la raíz de todo. Le dijo: su padre trabajaba de sol a sol, sí, y murió pobre y roto, ¿verdad? Y usted honra su memoria haciendo exactamente lo mismo, repitiendo su ruina, como si copiar su fracaso fuera una forma de amarlo. Pero dígame una cosa, Vicente. Si su padre pudiera hablarle ahora, ¿le pediría que se matara igual que él o le pediría que aprendiera lo que él no alcanzó a aprender a tiempo? Usted no le debe a su padre su sufrimiento. Le debe usar lo bueno que le dejó, que es el oficio, el arte del hierro fino que puso en sus manos. Quédese con el oficio de su padre. Suelte su condena. Son dos herencias distintas, y usted lleva la vida entera honrando la equivocada. Vicente se quedó callado, con los ojos húmedos, porque nunca en 40 años había separado esas dos cosas, y de golpe entendía que había confundido el amor a su padre con la repetición de su desgracia. En algún lugar del callejón, una campana de iglesia dio las 9. A Vicente le quedaban menos de 16 horas para la renta. Y aquí Florence hizo la distinción que, según ella, decidía quién se salvaba. Le dijo: si usted acepta mañana ese trabajo de los clavos y se mata 2 semanas para tapar la renta, va a sobrevivir este mes, sí. Pero dentro de 1 año estará en este mismo callejón, con la misma renta vencida, más viejo y más roto, porque habrá vuelto a golpear frío. Trabajar más no es la salida, es la trampa. Usted no necesita más horas. Le sobran horas, le falta vida. Lo que necesita es cambiar hacia dónde apunta el martillo. Le explicó la diferencia con una frase que dejó a Vicente inmóvil junto a la fragua. El que trabaja con desesperación golpea donde le da el miedo, y el miedo siempre apunta a más de lo mismo. El que trabaja con dirección golpea donde da el fruto, aunque le dé menos trabajo. Y la vida no le paga a usted por los golpes que da, le paga por el hierro que dobla. Y le dijo que existía una orden para exactamente ese punto, no para conseguir fuerza, ni aguante, sino para enderezar el esfuerzo y ponerlo, por fin, donde da fruto. Florence tomó un pedazo de papel de estraza del banco, el que Vicente usaba para envolver piezas, y con un lápiz de carpintero escribió unas líneas. Se lo dio y le pidió que lo leyera en voz alta, ahí, junto al yunque, y le corrigió el tono 4 veces hasta que la voz de Vicente dejó de sonar a mártir agotado y empezó a sonar a lo que tenía que sonar, a un maestro que sabe lo que valen sus manos. Decía así: yo ordeno. Mi provisión no nace de mi cansancio, sino de mi valor. No se me paga por lo que sufro, sino por lo que entrego. La inteligencia infinita dirige mi trabajo hacia donde da fruto, y me hace recibir mucho por lo justo, en vez de poco por lo mucho. Suelto el hierro frío, trabajo con dirección, bajo gracia y de manera perfecta. Está hecho. Vicente lo leyó y preguntó, con el papel de estraza en sus manos enormes, ¿por qué esas palabras y, sobre todo, por qué ninguna hablaba de trabajar, si el trabajo era lo único que él sabía hacer bien? Y Florence, que no soportaba que se repitiera una técnica sin entenderla, se sentó otra vez en el banco y le explicó la orden parte por parte, porque decía que un decreto sin entender es como un fuelle sin fuego. Hace mucho aire y no calienta nada. Empezó por las 2 primeras palabras. Yo ordeno, le dijo. Usted lleva la vida entera obedeciendo a una idea que ni siquiera es suya, que heredó, la de que hay que sufrir para merecer. El que obedece esa idea no manda en su trabajo lo manda a él, lo arrastra, lo revienta. Cuando usted dice yo ordeno, deja de ser el esclavo del yunque y vuelve a ser el dueño de la fragua. Un maestro decide qué golpea y qué no. Un mártir golpea lo que sea, hasta caer. Después, la segunda línea, y ésta la marcó con el dedo sobre el papel. Mi provisión no nace de mi cansancio, sino de mi valor. Le dijo. Aquí está el corazón de su cadena, Vicente, y es una sola creencia. Usted cree, sin decirlo,
que el dinero es el premio del sufrimiento, que mientras más le duela, más merece. Es mentira, y es una mentira cara, la más cara de su vida. El dinero no es el premio del sufrimiento, es el intercambio por el valor. A usted no le pagan por lo cansado que llega a la noche, le pagan por lo que puso en el mundo. Esta línea corta de raíz, la idea de que su cansancio vale algo. No vale nada. Lo que vale es lo que usted sabe hacer. Después, la tercera línea. No se me paga por lo que sufro, sino por lo que entrego. Le dijo, dígala hasta que se le meta en los huesos, porque es la que le va a cambiar cuánto cobra. Mientras usted sienta que le pagan por sufrir, va a buscar el trabajo que más le duela y lo va a cobrar barato, porque el sufrimiento no se atreve a cobrar caro. El día que entienda que le pagan por lo que entrega, va a poder cobrar lo que su trabajo vale, sin culpa, porque ya no estará vendiendo su dolor, estará vendiendo su arte. Después, la cuarta línea, que Florence consideraba el giro entero de la orden. La inteligencia infinita dirige mi trabajo hacia donde da fruto, y me hace recibir mucho por lo justo, en vez de poco por lo mucho. Y aquí se detuvo más tiempo. Le dijo, escuche bien el final, mucho por lo justo, en vez de poco por lo mucho, porque esa es la fórmula que a usted le da la vuelta. Usted vive en poco por lo mucho trabajo, mucho sufrimiento, poco dinero. Onofre vive en mucho por lo justo, el trabajo justo, bien dirigido, bien cobrado. No es que Onofre haga trampa, es que Onofre entendió lo que usted no, que la abundancia no está del lado de quien más se cansa, sino del lado de quien mejor dirige. Y dirige mi trabajo hacia donde da fruto, significa que usted va a dejar que algo más sabio que su miedo le muestre dónde poner el martillo, y ese lugar casi nunca es donde más se sufre. Después, la quinta parte. Suelto el hierro frío. Trabajo con dirección, bajo gracia y de manera perfecta. Le dijo, suelto el hierro frío es su instrucción concreta para mañana. Mañana le van a ofrecer un hierro frío enorme, el trabajo de los clavos, y su miedo le va a decir, agárralo, suéltelo. No todo trabajo que entra por la puerta es su trabajo. Y bajo gracia y de manera perfecta es su candado, porque hay una forma de ganar más que también destruye. Aceptar tanto trabajo bueno que uno se revienta igual. Esta línea le pide prosperar sin volver a matarse, ganar con arte y no con agonía, que la salida no sea otra forma de la misma trampa. Y por último, la firma. Está hecho, le dijo. No diga voy a intentar cobrar mejor. No diga a ver si algún día hago trabajo fino. Dígalo terminado, porque en el momento en que usted suelta la idea de que tiene que sufrir, ya cambió de oficio por dentro, aunque afuera todo siga igual. Lo de afuera tarda unos días en enterarse, pero ya está decidido. Vicente dobló el papel de estraza y preguntó, con un hilo de voz que no pegaba con su cuerpo enorme, qué tenía que hacer al día siguiente. Y Florence, ya de pie, recogiendo su candelabro roto, le dio la parte más difícil para un hombre como él, porque no le pidió trabajar más. Le pidió trabajar menos y mejor. Le dijo, mañana, cuando venga el capataz con el trabajo de los clavos, le va a decir que no. Le va a doler, porque su instinto de mártir va a gritar que agarre lo que sea. Dígale que no. Y en cambio, va a ir a ver a esa gente de la parroquia de la calle 120 que lleva medio año buscando quién les haga la reja nueva del atrio. Esa de hierro forjado que Onofre no supo hacer y devolvió, porque el hierro fino no es lo suyo. Usted sabe hacerla. La ha visto 1000 veces y ha pensado yo podría y nunca ha ido, porque estaba demasiado ocupado sufriendo con los clavos. Vaya, ofrezca su arte, no su cansancio, y cóbrela por lo que vale. Vicente la miró, incrédulo. ¿Dejar el trabajo seguro de los clavos, con la renta venciendo mañana, por un trabajo que ni siquiera tengo? Y Florence le dijo la frase con la que se despidió, ya con el candelabro bajo el brazo, en la puerta de tablones. El trabajo de los clavos no es seguro. Vicente, es la trampa segura. Lo seguro es que si lo agarra, dentro de un año sigue aquí. Arriésguese a la reja. Diga la orden una vez, esta noche, junto a su fragua. Y mañana, por primera vez en su vida,
Ponga el hierro al fuego antes de golpear. Y se fue, dejando el candelabro pagado sobre el yunque, y a Vicente con un papel de estraza en la mano y menos de 16 horas por delante. Y esa noche empezó lo que Florence conocía mejor que nadie: la guerra de un hombre trabajador contra la única cosa que nunca había cuestionado, su propia idea del sacrificio. Vicente se quedó solo en la herrería, con la fragua casi apagada. Dijo la orden en voz alta, una vez, con esa voz nueva que la señora le había ensayado: yo ordeno. Mi provisión no nace de mi cansancio, sino de mi valor. No se me paga por lo que sufro, sino por lo que entrego. La inteligencia infinita dirige mi trabajo hacia donde da fruto y me hace recibir mucho por lo justo, en vez de poco por lo mucho. Suelto el hierro frío, trabajo con dirección, bajo gracia y de manera perfecta. Está hecho. Y como siempre, no sintió nada distinto. Siguió siendo un herrero cansado, con la espalda torcida y una renta que vencía. Y una voz vieja, la de su padre, la de toda su vida, le subió desde dentro. Rechazar trabajo con la renta vencida es de locos. Agarra los clavos. Mátate como siempre. Es lo único honrado. Esa voz era la verdadera fragua de Vicente, la que lo había forjado a él, y esa noche no la venció de un golpe. La combatió, primero, con una duda pequeña. Se sentó, y por primera vez en años, en vez de ponerse a trabajar en algo, se quedó quieto y pensó. Hizo una cuenta que nunca había hecho. Calculó cuánto ganaría con 2 semanas de clavos, matándose, apenas la renta. Y calculó con miedo cuánto podría cobrar por una reja de hierro forjado para el atrio de una iglesia, un trabajo de arte, de esos que su padre cobraba caro. Y el número, aun siendo prudente, era varias veces la renta, por una sola pieza que haría descansado, disfrutando, en su oficio verdadero. Los números decían, en frío, lo que la señora le había dicho. Llevaba años eligiendo el sufrimiento por costumbre, no por necesidad. Y hubo un momento, esa madrugada, en que Vicente estuvo a punto de rendirse a la vieja voz. Se levantó del banco, agarró el martillo por puro reflejo y se quedó de pie frente al yunque frío, con el impulso de ponerse a hacer algo, cualquier cosa, porque estar quieto le resultaba insoportable, como si no trabajar fuera ya un pecado. 40 años de brazo no se sueltan en una noche. Pero en vez de golpear, dejó el martillo, despacio, sobre el yunque. Y ese gesto pequeño, soltar el martillo en mitad de la noche, fue quizá el acto más difícil y más valiente de toda su vida, más que cualquiera de los millones de golpes que había dado, porque golpear le era fácil, era lo único que sabía. Lo difícil, para él, era parar. Subió a la casa, cosa que no hacía desde hacía semanas, y se acostó al lado de Rosario, que se despertó asustada de verlo ahí a esa hora, temiendo que hubiera pasado algo malo. Vicente le dijo que no pasaba nada malo, que por primera vez en mucho tiempo, quizá, empezaba a pasar algo bueno, y le contó, en la oscuridad, lo de la señora del candelabro, lo del hierro frío, lo de la reja de la iglesia. Rosario lo escuchó en silencio hasta el final, y entonces, con la voz quebrada, le dijo lo único que él necesitaba oír. Hace 20 años que rezo para que alguien te diga eso, pero saber un número no es lo mismo que atreverse. Y el verdadero combate vino a la mañana siguiente, cuando el capataz apareció en la puerta con el trabajo de los clavos y el dinero por delante. Vicente sintió el tirón de 40 años. La mano se le fue sola a aceptar. El sí de siempre le subió a la boca, el sí del mártir. Y le costó todo lo que tenía, pero se acordó del papel de estraza y en vez del sí, le salió, ronco, un no. Le dijo al capataz que esta vez no, que buscara a otro. El capataz se fue extrañado, y Vicente se quedó temblando en la puerta, con la renta venciendo esa tarde y sin trabajo, sintiéndose el hombre más irresponsable del mundo. Y entonces, antes de que el miedo lo hiciera correr detrás del capataz, se limpió las manos, se puso la chaqueta buena, la que casi no usaba, y caminó hasta la parroquia de la calle 120. Y aquí Vicente hizo lo que Florence le había pedido,
lo que no había hecho en años. No fue a ofrecer sus horas ni su sacrificio. Fue a ofrecer su arte. Le dijo al padre de la parroquia que él era herrero de hierro forjado, del fino, del antiguo, y que sabía que llevaban meses buscando quién les hiciera la reja del atrio. Y para que no fueran solo palabras, había llevado, envuelto en un trapo, un farol de hierro forjado que había hecho años atrás, en un rato robado, con las hojas y las volutas que su padre le había enseñado, una pieza tan fina que el cura la sostuvo a la luz sin poder creer que la hubiera hecho el herrero encorvado del callejón. Lo que Vicente no sabía es que la parroquia llevaba medio año con ese problema. Habían encargado la reja a Onofre, y Onofre, que era bueno con el trabajo grueso pero no sabía el hierro fino, la había hecho tosca, sin arte, y el comité de la iglesia la había rechazado. Llevaban meses buscando a alguien que supiera el oficio antiguo, y no lo encontraban, porque ya casi nadie lo sabía. Y esa mañana, por la puerta, entró el único hombre del barrio que lo sabía, y que había pasado años a 3 cuadras, enterrando ese oro bajo una montaña de clavos. Le encargaron la reja del atrio ahí mismo, y como era un encargo de la iglesia, con su comité y sus tiempos, le adelantaron una parte para que comprara el material y empezara. Ese adelanto, por una sola pieza que Vicente haría en su oficio verdadero, era más que 2 semanas de clavos. Alcanzaba para la renta vencida y sobraba. Eso es todo lo que pasó. No hubo dinero caído del cielo, ni un golpe de suerte. El encargo de la reja existía, a 3 cuadras de la fragua de Vicente, desde hacía medio año, esperando a un hombre que supiera hacerlo. Y ese hombre existía, y era Vicente, y había pasado esos 6 meses matándose con clavos baratos a 3 cuadras del trabajo que lo habría salvado, sin ir, porque estaba convencido de que lo suyo era sufrir. No le faltó nunca el trabajo bueno, le faltó soltar la idea de que tenía que sufrir para merecerlo. Rosario, su mujer, le preguntó después cómo había cambiado todo tan rápido. Y Vicente le contestó con la imagen que le había quedado de aquella noche junto a la fragua. No empecé a trabajar más. Empecé a poner el hierro al fuego antes de golpear. Vicente Molina hizo la reja del atrio y esa reja le trajo otra y otra, porque la gente de dinero que entraba a esa iglesia preguntaba quién la había forjado. En 2 años tenía 2 ayudantes, como Onofre, y hacía hierro fino por encargo. Descansaba los domingos y había dejado para siempre los clavos baratos y las 18 horas. Trabajaba menos que en toda su vida y por primera vez prosperaba. Y el papel de estraza donde Florence Scovel Sheen le había escrito la orden una noche de invierno de 1934, Vicente lo guardó clavado en la pared de la fragua frente al yunque para leerlo cada vez que sentía volver la vieja tentación de matarse a golpes contra un hierro frío. Y ahora esa orden la tienes tú. Sabes cuáles son las palabras. Sabes que si te matas trabajando y no avanzas, casi nunca es porque trabajes poco. Es porque llevas años golpeando el hierro frío, poniendo todo tu esfuerzo donde no da fruto, porque en el fondo crees que tienes que sufrir para merecer. Sabes que el mundo no te paga por lo que sufres, sino por lo que entregas, y que tu cansancio, que a ti te parece tan valioso, no vale nada en el mercado. Sabes que la orden se dice una vez, junto a tu propia fragua, y que después hay que hacer lo más difícil para un hombre trabajador. Decir que no al trabajo que te mata, y sí al que te da fruto, aunque te dé menos sudor. Y sabes que muchas veces el trabajo que te salva lleva tiempo esperándote, a pocas cuadras, mientras tú te revientas al lado, convencido de que lo tuyo es el sacrificio. Lo único que no sé es si mañana vas a agarrar otra vez el hierro frío por costumbre, o si por fin vas a ponerlo al fuego antes de golpear. Ahora tienes la herramienta. La pregunta es, ¿la usarás? Recuerda, las enseñanzas de Florence Scovel Sheen son una herramienta poderosa para la transformación personal. Los resultados son una manifestación de tu propia fe y aplicación consciente. Este contenido tiene propósitos educativos e inspiracionales, y los resultados pueden variar según cada persona.
Úsalo como complemento a tus acciones responsables en el mundo físico y nunca como sustituto de la asesoría legal, financiera o médica cuando sea necesaria. Y antes de que te vayas, quiero pedirte una cosa concreta. No me digas que te gustó el video. Dime otra cosa y dímela con nombre propio. ¿Cuál es tu hierro frío? Ese esfuerzo enorme que llevas años haciendo, que te agota y no te lleva a ningún lado, porque lo haces por costumbre o por miedo, no porque dé fruto. Y al lado, dime cuál es tu oro enterrado. Eso que sabes hacer bien, que quizá disfrutas, y que has abandonado porque te parece que no cuesta bastante para valer. Escríbelo en los comentarios y escribe esta frase: no me pagan por lo que sufro, sino por lo que entrego. Tu historia puede inspirar a otro, porque siempre hay alguien leyendo de madrugada, reventado de tanto trabajar, sin entender por qué no avanza. Si esta enseñanza te sirvió, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque aquí publicamos las leyes espirituales que Florence entregaba solo a puerta cerrada. Y si quieres ir más lejos, considera convertirte en miembro del canal, donde subimos las órdenes completas y las lecciones avanzadas que no salen en los videos públicos. Y en el próximo video revelo una orden para un dolor parecido, pero más amargo, el del que trabaja duro toda su vida, sí, pero para enriquecer a otro, el que hace ganar fortunas a su patrón y sigue con el sueldo justo para no morirse, el que construye la casa ajena mientras la propia se cae. Se llama la orden para el que enriquece a otros con su trabajo y sigue pobre. Y si sientes que tu esfuerzo llena el bolsillo de alguien que no eres tú, vas a quererla. Nos vemos ahí.